No era un accidente el tiburón. Había surgido de la profundidad, cuando la nube oscura de la sangre se había formado y dispersado en el mar a 1 milla de profundidad. Había surgido tan rápidamente y tan sin cuidado que rompió la superficie del agua azul y apareció el sol. Luego se hundió de nuevo en el mar y captó el rastro y empezó a nadar siguiendo el curso del bote y el pez. Por momentos perdía el rastro, pero lo captaba de nuevo, aunque solo fuera por asomo, y se precipitaba rápida y fieramente en su persecución. Era un tiburón maco, muy grande, hecho para nadar tan velozmente como el más rápido pez en el mar, y todo en él era hermoso, menos sus mandíbulas. Era tan azul, su lomo como el de un pez espada, y su vientre era plateado, y su piel era suave y hermosa. Estaba hecho como un pez espada, salvo por sus enormes mandíbulas, que iban herméticamente cerradas mientras nadaba. Justamente bajo la superficie, su alta aleta dorsal cortando el agua sin oscilar, dentro del cerrado doble labio de sus mandíbulas. Sus 8 filas de dientes se inclinaban hacia adentro. No eran los ordinarios dientes piramidales de la mayoría de los tiburones. Tenían la forma de los dedos de un hombre cuando se crispaban como garras. Eran casi tan largos como los dedos del viejo y tenían filos como de navajas por ambos lados. Este era un pez hecho para alimentarse de todos los peces del mar que fueran tan rápidos y fuertes y bien armados, que no tuvieran otro enemigo. Ahora, al percibir el aroma más fresco, su azul aleta dorsal cortaba el agua más velozmente. Se dio cuenta el viejo cuando lo vio venir de que era un tiburón, que no tenía ningún miedo y que haría exactamente lo que quisiera. Preparó el arpón y sujetó el cabo mientras veía venir el tiburón. El cabo era corto, pues le faltaba el trozo que él había cortado para amarrar el pez. Ahora tenía la cabeza despejada el viejo y en buen estado y estaba lleno de decisión, pero no abrigaba mucha esperanza. Era demasiado bueno para que durara, pensó. Echó una mirada al gran pez mientras veía acercarse el tiburón. Tal parece un sueño, pensó. No puedo impedir que me ataque, pero ¿acaso pueda arponearlo? Dentuzo, pensó. Maldita sea tu madre. Velozmente se acercó el tiburón por la popa, y cuando atacó el pez, el viejo vio su boca abierta, sus extraños ojos y el tajante chasquido de los dientes al entrarle a la carne justamente sobre la cola. La cabeza del tiburón estaba fuera del agua, y su lomo venía asomando, y el viejo podía oír el ruido que hacía al desgarrar la piel y la carne del gran pez. Cuando clavó el arpón en la cabeza del tiburón, en el punto donde la línea del entrecejo se cruzaba, con la que corría rectamente hacia atrás, partiendo del hocico. No había tales líneas, solamente la pesada y recortada cabeza azul, y los grandes ojos, y las mandíbulas que chasqueaban, acometían y se lo tragaban todo. Pero allí era donde estaba el cerebro, y fue allí donde le pegó el viejo. Le pegó con sus manos pulposas y ensangrentadas, empujando el arpón con toda su fuerza. Le pegó sin esperanza, pero con resolución y furia. El viejo vio que no había vida en sus ojos, y el tiburón se volcó. Luego volvió a volcarse, envolviéndose en 2 lazos de cuerda. El viejo se dio cuenta de que estaba muerto, pero el tiburón no quería aceptarlo. Luego, de lomo, batiendo el agua con la cola y chasqueando las mandíbulas, el tiburón surcó el agua como una lancha de motor. El agua era blanca en el punto donde batía su cola y las 3/4 partes de su cuerpo sobresalían del agua cuando el cabo se puso en tensión. Retembió y luego se rompió. El tiburón se quedó un rato tranquilamente en la superficie y el viejo se paró a mirarlo. Luego el tiburón empezó a hundirse lentamente. Unas 40 libras debe haberse llevado, dijo el viejo en voz alta. Se llevó también mi arpón y todo el cabo, pensó. Y ahora mi pez sangra y vendrán otros tiburones.
Mirar al pez le desagradaba porque había sido mutilado. Cuando el pez había sido atacado, fue como si lo hubiera sido él mismo. Al tiburón que atacó a mi pez le he dado muerte, pensó. Y era el dentuzo más grande que había visto jamás. Y bien sabe Dios que yo he visto dentuzos grandes. Demasiado bueno era para durar, pensó. Ahora pienso que ojalá hubiera sido un sueño y que jamás hubiera pescado el pez y que me hallara solo en la cama sobre los periódicos. No estaba hecho el hombre para la derrota, dijo. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Siento haber dado muerte al pez, pensó. Ahora llega el mal momento y ni siquiera tengo el arpón. El dentuzo es cruel y capaz y fuerte e inteligente, pero yo fui más inteligente que él, aunque quizá no. ¿Acaso estuviera solamente mejor armado? Viejo, no debes pensar, dijo en voz alta. Sigue tu rumbo y dale el pecho a la cosa cuando venga. Debo pensar, pensó, porque es lo único que me queda. Eso y el béisbol. Me pregunto, ¿qué le habría parecido al gran DiMaggio la forma en que le di en el cerebro? No fue gran cosa, pensó. Cualquier hombre habría podido hacerlo, pero ¿cree usted que mis manos hayan sido un inconveniente tan grande como las espuelas de hueso? No puedo saberlo. Jamás he tenido nada malo en el talón, salvo aquella vez en que la raya me lo pinchó cuando la pisé nadando y me paralizó la parte inferior de la pierna, causando un dolor insoportable. Tienes que poner la mente en algo alegre, viejo, dijo. Ahora cada minuto que pasa estás más cerca de la orilla. Tras haber perdido 40 libras, navegaba más y más ligero. Lo que pudiera suceder cuando llegara a la parte interior de la corriente le era perfectamente conocido, pero ahora no había nada que hacer. Claro, ¿cómo no? Dijo en voz alta. Puedo amarrar el cuchillo al cabo de uno de los remos. Así lo hizo. Colocó la caña del timón bajo el brazo y la escota de la vela bajo el pie. Sí, soy un viejo, pero no estoy desarmado. Navegaba bien, y ahora la brisa era fresca. Vigilaba solo la parte delantera del pez y empezó a recobrar parte de su esperanza. No abrigar esperanza sería idiota, pensó. Además, creo que es un pecado. No pienses en el pecado, pensó. Hay bastantes problemas ahora sin el pecado. Además, yo no entiendo eso. Creo no estar seguro de creer en el pecado y no lo entiendo. Quizá haya sido un pecado matar al pez. Supongo que sí, aunque lo hice para vivir y dar de comer a mucha gente. Pero entonces todo es pecado. No pienses en el pecado, es demasiado tarde para eso y hay gente a la que se paga por hacerlo. Deja que ellos piensen en el pecado. Tú naciste para ser pescador y el pez nació para ser pez. San Pablo era pescador, lo mismo que el padre de DiMaggio. Puesto que no había nada que leer, le gustaba pensar en todas las cosas en que se hallaba envuelto, y como no tenía un aparato de radio, pensaba mucho, y seguía pensando acerca del pecado. No has matado el pez únicamente para vivir y vender para comer, pensó. Lo mataste por orgullo y porque eres pescador. Lo amabas cuando estaba vivo y lo amabas después. Si lo amas, no es pecado matarlo. ¿O será más que pecado? Ay, demasiado estás pensando, viejo, dijo. Matar al dentuzo te gustó, pensó. Vive de los peces vivos como tú. No es un animal que se alimente de carroñas, ni un simple apetito ambulante como unos tiburones. Es hermoso y noble y no conoce el miedo. Lo hice en defensa propia, dijo el viejo en voz alta, y lo maté bien. En cierto modo, todo mata a los demás. El pescar me mata a mí exactamente igual que me da la vida. El muchacho sostiene mi vida, pensó. No debo hacerme demasiadas ilusiones. Sobre la borda se inclinó y arrancó un pedazo de la carne del pez donde lo había desgarrado el tiburón. Lo masticó y notó su buena calidad y su buen sabor. Era firme y jugosa como carne de res, pero no era roja. No tenía nervios, y en el mercado pagarían al más alto precio. Pero no había manera de impedir que su aroma se extendiera por el agua.
y el viejo sabía que se acercaban muy malos momentos. Era firme la brisa. Había retrocedido un poco hacia el noreste, y el viejo sabía que eso significaba que no decaería. El viejo miró adelante, pero no se veía ninguna vela, ni el casco, ni el humo de ningún barco. Solo los peces voladores que se levantaban de su proa, abriéndose hacia los lados, y los parches amarillos de los sargazos. Ni siquiera se veía un pájaro. Descansando en la popa, había navegado durante 2 horas, y a veces masticando un pedazo de carne de la aguja, tratando de reposar para estar fuerte, cuando vio el primero de los 2 tiburones. Lanzó un grito. Quizá fuera tan solo un ruido, como el que puede emitir un hombre involuntariamente, sintiendo los clavos atravesar sus manos y penetrar en la madera. Luego dijo en voz alta: ¡Galanos! La segunda aleta, que venía detrás de la primera, la había visto y la había identificado como la de los tiburones de hocico en forma de pala, por la parda aleta triangular y los amplios movimientos de cola. Los tiburones habían captado el rastro y estaban excitados, y en la estupidez de su voracidad estaban perdiendo y recobrando el aroma, pero se acercaban sin cesar. El viejo amarró la escota y trancó la caña. Luego cogió el remo al que había ligado el cuchillo. Lo levantó lo más suavemente posible porque sus manos se rebelaban contra el dolor. Luego las abrió y cerró suavemente para despegarlas del remo. Las cerró con firmeza para que ahora aguantaran el dolor y no cedieran, y clavó la vista en los tiburones que se acercaban. Podía ver sus anchas y aplastadas cabezas de punta de pala y sus anchas aletas pectorales de blanca punta. Eran unos tiburones odiosos, malolientes, comedores de carroña, así como asesinos, y cuando tenían hambre eran capaces de morder un remo o un timón de barco. Eran esos tiburones los que cercenaban las patas de las tortugas cuando éstas nadaban dormidas en la superficie, y atacaban a un hombre en el agua si tenía hambre, aun cuando el hombre no llevara encima sangre ni mucosidad de pez. Dijo el viejo: ¡Ay, galanos! ¡Vengan, galanos! Se acercaron, pero no como el maco había venido. Uno viró y se perdió de vista. Abajo, y por el estremecimiento del bote, el viejo supuso que el tiburón acometía al pez y le daba tirones. El otro miró al viejo con sus hendidos ojos amarillos, y luego vino rápidamente con su medio círculo de mandíbula abierto para acometer al pez donde había sido ya mordido. Luego apareció claramente la línea en la cima de su cabeza parda, y más atrás, donde el cerebro se unía a la espina dorsal, y el viejo clavó el cuchillo que había amarrado al remo en la articulación. Lo retiró, lo clavó de nuevo en los amarillos ojos felinos del tiburón. Este último soltó el pez y se deslizó hacia abajo, tragando lo que había cogido mientras moría. Todavía temblaba el bote por los estragos que el otro tiburón causaba al pez, y el viejo arrió la escota para que el bote virara en redondo y sacara de debajo al tiburón. Cuando lo vio, se inclinó sobre la borda y le dio de cuchilladas. Solo encontró carne, y la piel estaba endurecida, y apenas pudo hacer penetrar el cuchillo. El golpe lastimó no solo sus manos, sino también su hombro. Pero el tiburón subió rápido, sacando la cabeza, y el viejo le dio en el centro mismo de aquella cabeza plana, al tiempo que el hocico salía del agua y se pegaba al pez. El viejo retiró la hoja y acuchilló de nuevo al tiburón exactamente en el mismo lugar. Todavía siguió pegado al pez que había enganchado con sus mandíbulas, y el viejo lo acuchilló en el ojo izquierdo. El tiburón seguía prendido al pez. El viejo le clavó la hoja entre las vértebras y el cerebro. Ahora fue un golpe fácil, y el viejo sintió romperse el cartílago. El viejo invirtió el remo y metió la pala entre las mandíbulas del tiburón para forzarlo a soltar. Hizo girar la pala y al soltar, el tiburón dijo: ¡Baja, galano! Déjate ir hasta 1 milla de profundidad. Ve a ver a tu amigo, o quizá sea tu madre. Soltó el remo el viejo y limpió la hoja de su cuchillo. Luego cogió la escota y la vela se llenó de aire. Por lo menos 1/4 del pez deben de haberse llevado, y de la mejor carne, dijo en voz alta. Ojalá fuera un sueño que jamás lo hubiera pescado. Lo siento, pez, todo se ha echado a perder. No quiso mirar al pez ahora. Desangrando ya flor de agua, parecía del color de la parte de atrás de los espejos y todavía se veían sus franjas.
pez de la costa. No debía apartarme tanto, dijo. Ni por ti ni por mí. Lo siento, pez. Mira la ligadura del cuchillo, se dijo, a ver si ha sido cortada. Luego pon tu mano en buen estado porque todavía no se ha acabado esto. Una piedra para afilar el cuchillo me hace falta, dijo el viejo después de haber examinado la ligadura en el cabo del remo. Debí haber traído una piedra. Muchas cosas debiste haber traído, pensó. Pero no las has traído, viejo. Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. Muchos buenos consejos me estás dando, dijo en voz alta. Estoy cansado de eso. Bajo el brazo sujetó la caña y metió las dos manos en el agua mientras el bote seguía avanzando. Ese último. ¿Cuánto se habrá llevado? Solo Dios lo sabe, dijo, pero ahora pesa mucho menos. En la mutilada parte inferior del pez no quería pensar. Sabía que cada uno de los tirones del tiburón había significado carne arrancada, y que el pez dejaba ahora para todos los tiburones un rastro tan ancho como una carretera a través del océano. Alcanzaba para mantener a un hombre todo el invierno este pez, pensó. No pienses en eso. Descansa simplemente y trata de poner tus manos en orden para defender lo que queda. El olor a sangre de mis manos no significa nada, ahora que existe todo ese rastro en el agua. Además, no sangran mucho. No hay ninguna herida de cuidado. La sangría puede impedir que le dé calambre a la izquierda. Ahora, ¿en qué podría pensar? Pensó. En nada. No debo pensar en nada y esperar a los siguientes. Ojalá hubiera sido realmente un sueño, pensó. Pero, ¿quién sabe? Hubiera podido salir bien. Era otro hocico de pala el tiburón que apareció, y venía solo. Vino como un puerco a la artesa. Si hubiera un puerco con una boca tan grande que cupiera en ella la cabeza de un hombre. El viejo dejó que atacara al pez. Luego le clavó el cuchillo del remo en el cerebro, pero el tiburón saltó hacia atrás mientras giraba y la hoja del cuchillo se rompió. Al timón se dirigió el viejo. Ni siquiera quiso ver cómo el tiburón se hundía lentamente en el agua, apareciendo primero en todo su tamaño, luego pequeño, luego diminuto. Eso le había fascinado siempre, pero ahora ni siquiera miró. Me queda solo el bichero, dijo, pero no servirá de nada. Tengo los dos remos y la caña del timón y la porra. Soy demasiado viejo para matar los tiburones a garrotazos. Ahora me han derrotado, pensó. Pero lo intentaré mientras tenga los remos, la porra y la caña. Para empaparlas puso de nuevo en sus manos en el agua. La tarde estaba avanzando y todavía no veía más que el mar y el cielo. Había más viento en el cielo que antes y esperaba ver pronto tierra. Viejo, cansado estás, dijo. Estás cansado por dentro. Hasta momentos antes de la puesta del sol, los tiburones no le atacaron. El viejo vio venir las pardas aletas a lo largo de la ancha estela que el pez debía trazar en el agua. No venían siquiera siguiendo el rastro, se dirigían derecho al bote, nadando a la par. Cogió la porra que tenía bajo la popa, trancó la caña y amarró la escota. Era un mango de remo roto, serruchado a una longitud de 2 pies y medio. Solo podía usarlo eficazmente con una mano debido a la forma de la empuñadura, y lo cogió firmemente con la derecha, flexionando la mano mientras veía venir los tiburones. Ambos eran galanes. Para pegarle la punta del hocico o en medio de la cabeza. Debo dejar que el primero agarre bien, pensó. Juntos se acercaron los tiburones y cuando vio al más cercano abrir las mandíbulas y clavarlas en el plateado costado del pez, levantó el palo y lo dejó caer con gran fuerza y violencia sobre la ancha cabezota del tiburón. Sintió la elástica solidez de la cabeza al caer el palo sobre ella, pero sintió también la rigidez del hueso y otra vez pegó duramente al tiburón sobre la punta del hocico, al tiempo que se deslizaba hacia abajo separándose del pez. Entrando y saliendo había estado el otro tiburón. Ahora volvía con las mandíbulas abiertas. El viejo podía ver pedazos de carne del pez cayendo, blancos, de los cantos de sus mandíbulas cuando acometió el pez y la cerró. Le pegó con el palo y dio solo en la cabeza, y el tiburón lo miró y arrancó la carne. El viejo le pegó de nuevo con el palo, al tiempo que se deslizaba alejándose para tragar, y solo
dio en la sólida y densa elasticidad. Dijo el viejo: «Vamos, galano, vuelve otra vez». Con furia volvió el tiburón y el viejo le pegó en el instante con que cerraba sus mandíbulas. Le pegó sólidamente y de tan alto como había podido levantar el palo. Esta vez sintió el hueso en la base del cráneo y le pegó de nuevo en el mismo sitio mientras el tiburón arrancaba flojamente la carne y se deslizaba hacia abajo, separándose del pez. No apareció ninguno de ellos mientras el viejo esperaba que subieran de nuevo. Luego vio uno en la superficie nadando en círculos. No vio la aleta del otro. Esperar para matarlo no habría podido, pensó. Pudiera haberlo hecho en mis buenos tiempos, pero los he magullado bien a los dos y se deben sentir bastante mal. Si hubiera podido usar un bate con las dos manos, habría podido matar el primero de seguro. Aún ahora, pensó. Mirarlo no quería. Sabía que la mitad de él había sido destruido. El sol se había puesto mientras el viejo peleaba con los tiburones. «Será de noche pronto», dijo. «Entonces podré acaso ver el resplandor de La Habana. Si me hallo demasiado lejos al este, veré las luces de una de las nuevas playas». «Demasiado lejos no puedo estar ahora», pensó. «Espero que nadie se haya alarmado. Solo el muchacho pudiera preocuparse desde luego, pero estoy seguro de que habrá tenido confianza. Muchos de los pescadores más viejos estarán preocupados y muchos otros también. Vivo en un buen pueblo». Ya no le podía hablar al pez. Este estaba demasiado destrozado. Entonces se le ocurrió una cosa. «Apenas medio pez», dijo. «El pez que ha sido. Nos hemos arruinado los dos. Siento haberme alejado tanto, pero hemos matado muchos tiburones tú y yo. Y hemos arruinado a muchos otros. ¿Cuántos has matado tú en tu vida, viejo pez? Por algo debes tener esa espada en la cabeza». Pensar en el pez le gustaba y en lo que podría hacerle a un tiburón si estuviera nadando libremente. Debía haberle cortado la espada para combatir con ella a los tiburones, pensó, pero no tenía un hacha y después se quedó sin cuchillo. Si lo hubiera hecho y ligado la espada al cabo de remo, ¡qué arma! Entonces los habríamos podido combatir juntos. ¿Qué vas a hacer si vienen de noche? ¿Qué puedes hacer? «Luchar contra ellos», dijo. «Pelearé contra ellos hasta la muerte». Sin luces ahora en la oscuridad y sin que apareciera ningún resplandor y solo el viento y solo el firme tiro de la vela, sintió que quizás estaba ya muerto. Juntó las manos y percibió la sensación de las palmas. No estaban muertas y él podía causar el dolor de la vida sin más que abrirlas y cerrarlas. Se echó hacia atrás contra la popa y sabía que no estaba muerto. Sus hombros se lo decían. «Prometí muchas oraciones y pescaba el pez», pensó. «Tengo que decir ahora todas esas oraciones, pero estoy demasiado cansado para rezarlas. Mejor que coja el saco y me lo eche sobre los hombros». Sobre la popa se echó y siguió gobernando y mirando a ver si aparecía el resplandor en el cielo. «Tengo la mitad del pez», pensó. «Quizá tenga suerte de llegar a tierra con la mitad delantera. ¿Debiera quedarme alguna suerte?» «No», dijo. «Has violado tu suerte cuando te alejaste demasiado de la costa», dijo en voz alta. «No seas idiota y no te duermas. Gobierna tu bote. Todavía puedes tener mucha suerte. Me gustaría comprar alguna si la vendieran en alguna parte». «¿Habría de comprarla con qué?», se preguntó. «¿Podría comprarla con un arpón perdido y un cuchillo roto y dos manos estropeadas?» «Puede ser», dijo. «Has tratado de comprarla con 84 días en el mar y casi estuvieron a punto de vendértela». «Pensar en tonterías no debo», pensó. «La suerte es una cosa que viene en muchas formas, ¿y quién puede reconocerla? Sin embargo, yo tomaría alguna en cualquier forma y pagaría lo que pidiera. Mucho me gustaría ver el resplandor de las luces», pensó. «Me gustaría muchas cosas, pero eso es lo que ahora deseo». Trató de ponerse más cómodo para gobernar el bote, y por su dolor se dio cuenta de que no estaba muerto. A eso de las 10 de la noche vio reflejado el fulgor de las luces de la ciudad. Al principio eran perceptibles únicamente como la luz en el cielo, antes de salir la luna. Luego se las veía firmes a través del mar, que ahora estaba picado debido a la brisa creciente.
Gobernó hacia el centro del resplandor y pensó que pronto llegaría al borde de la corriente. Ha terminado esto, pensó. Probablemente me vuelvan a atacar, pero ¿qué puede hacer un hombre contra ellos en la oscuridad y sin un arma? Rígido y dolorido estaba ahora, y sus heridas y todas las partes castigadas de su cuerpo le dolían con el frío de la noche. Ojalá no tenga que volver a pelear, pensó. Ojalá. Ay, ojalá que no tenga que volver a pelear. Tuvo que pelear hacia medianoche, y esta vez sabía que la lucha sería inútil. Los tiburones vinieron en manada, y solo podía ver las líneas que trazaban sus aletas en el agua, y su fosforescencia al arrojarse contra el pez. Les dio con el palo las cabezas y sintió el chasquido de sus mandíbulas y el temblor del bote cada vez que debajo agarraban su presa. Golpeó desesperadamente contra lo que solo podía sentir y oír y sintió que algo agarraba la porra y se la arrebataba. Cogiéndola con ambas manos, arrancó la caña del timón y pegaba con ella una y otra vez con fuerza. Pero ahora llegaban hasta la proa y acometían uno tras otro, y todos juntos arrancando los pedazos de carne que emitían un fulgor bajo el agua cuando ellos se volvían para regresar nuevamente. Contra la propia cabeza del pez vino finalmente uno, y el viejo se dio cuenta de que había terminado. Tiró un golpe con la caña a la cabeza del tiburón, donde las mandíbulas estaban prendidas a la resistente cabeza del pez, que no cedía. Tiró uno o dos golpes más, sintió romperse la barra y arremetió al tiburón con el cabo roto. Lo sintió penetrar y sabiendo que era agudo, lo empujó de nuevo. El tiburón lo soltó y salió rodando. Fue el último tiburón de la manada que vino a comer. No quedaba ya nada más que comer. Apenas podía respirar ahora el viejo y sentía un extraño sabor en la boca. Era dulzón y como a cobre y por un momento tuvo miedo, pero no era muy abundante. En el mar escupió y dijo: Gálanos, cómanse eso, dijo, y sueñen con que han matado a un hombre. Totalmente derrotado sabía que estaba ahora y sin remedio, y volvió a la popa y halló que el cabo roto de la caña encajaba bastante bien en la cabeza del timón para poder gobernar. Puso el bote sobre su derrota mientras se ajustaba el saco a los hombros. Navegó ahora livianamente sin pensamientos ni sentimientos de ninguna clase. Estaba más allá de todo, y gobernó el bote para llegar a puerto mejor y más inteligentemente posible. De noche los tiburones atacan las carroñas como pudiera uno recoger migajas de una mesa. El viejo no les hacía caso. No hacía caso de nada, salvo del gobierno del bote. Solo notaba lo bien y ligeramente que navegaba el bote ahora que no llevaba un gran peso amarrado al costado. Pensó que tenía un buen bote, sólido y sin ningún desperfecto, salvo la caña. Y esto es fácil de sustituir. Podía percibir que ahora estaba dentro de la corriente y veía las luces de las colonias de la playa y a lo largo de la orilla. Sabía dónde estaba y que llegaría sin ninguna dificultad. De todos modos, el viento es nuestro amigo, pensó. Luego añadió, a veces, y la gran mar de nuestros amigos y enemigos. Y la cama, pensó. La cama será una gran cosa. No es tan mala en derrota, pensó. Jamás pensé que fuera tan fácil. ¿Y qué es lo que te ha derrotado, viejo? Pensó. Ninguna cosa, dijo en voz alta. Me alejé demasiado. Las luces de la terraza estaban apagadas cuando entró en el puertecito y se dio cuenta de que todo el mundo estaba acostado. La brisa se había ido levantando gradualmente y ahora soplaba con fuerza. Con todo eso había tranquilidad en el puerto. El hombre puso proa hacia la playita de grava bajo las rocas. No había nadie que pudiera ayudarle, de modo que adentró el bote lo más que pudo en la playa, luego se bajó y lo amarró en una roca. Enrolló la vela y la ató, y quitó el mástil de la carlinga. Luego se echó el palo al hombro y empezó a subir. Fue entonces cuando se dio cuenta de la profundidad de su cansancio. Se detuvo un momento y miró hacia atrás y al reflejo de la luz de la calle vio la gran cola del pez levantada detrás de la popa del bote. Vio la blanca línea desnuda de su espinazo y la oscura masa de la cabeza con el saliente pico y toda la desnudez entre los extremos. Nuevamente empezó a subir y en la cima cayó y permaneció algún tiempo tendido con el mástil atravesado sobre su hombro. Trató de levantarse, pero era demasiado difícil. Y permaneció allí sentado con el mástil al hombro,
mirando el camino. Un gato pasó indiferentemente por el otro lado, y el viejo lo siguió con la mirada. Luego siguió mirando simplemente al camino. Dejó caer el mástil y se puso de pie. Recogió el mástil, se lo echó al hombro y partió camino arriba. Tuvo que sentarse 5 veces antes de llegar a su cabaña. Inclinó el mástil contra la pared y dentro de la choza, en la oscuridad, halló una botella de agua y tomó un trago. Se acostó en la cama y se echó la frazada sobre los hombros y luego sobre la espalda y las piernas. Durmió boca abajo sobre los periódicos con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba. Cuando el muchacho se asomó a la puerta por la mañana, estaba dormido. El viento soplaba tan fuerte que los botes del alto no salían a la mar y el muchacho había dormido hasta tarde. Luego fue a la choza del viejo como había hecho todas las mañanas. El muchacho, ya que el viejo respiraba, y después vio sus manos y empezó a llorar. Salió muy calladamente a buscar un poco de café y no dejó de llorar en todo el camino, en torno al bote mirando lo que traía amarrado al costado. Se encontraban muchos pescadores y uno estaba metido en el agua con los pantalones arremangados, midiendo el esqueleto con un tramo de sedal. No bajó a la orilla el muchacho, ya había estado allí, y uno de los pescadores cuidaba el bote en su lugar. ¿Cómo se encuentra el viejo? Gritó uno de los pescadores. Descansando, respondió el muchacho. No le importaba que lo vieran llorar. Que nadie lo moleste. De la nariz a la cola tenía 18 pies, gritó el pescador que lo estaba midiendo. No tengo por qué dudarlo, dijo el muchacho. Al entrar en la terraza pidió una lata de café, con bastante leche y azúcar y muy caliente. ¿Se le ofrece algo más? Creo que no. Después veré qué puede comer, dijo el propietario. Ese sí que era un pez. Jamás ha habido uno igual. Los 2 que ustedes cogieron ayer también eran buenos. Con ellos al diablo, dijo el muchacho y empezó a llorar nuevamente. ¿Quieres tomar algo? Preguntó el dueño. El muchacho no aceptó. Dígales que no se preocupen por Santiago. Vuelvo enseguida. Lo siento mucho, dile, respondió el muchacho que le agradecía. Llevó la lata de café caliente a la choza. El muchacho se sentó junto a él hasta que despertó. Una vez pareció que iba a despertarse, pero había vuelto a caer en su sueño profundo, y el muchacho había ido al otro lado del camino a buscar leña para calentar el café. El viejo despertó finalmente. El muchacho le dijo que no se levantara. Tómese esto, le decía mientras le echaba café en un vaso. Cogió el vaso y bebió su contenido, el viejo. Manolín, me derrotaron, dijo. Me derrotaron de verdad. Él no lo derrotó. Verdaderamente no. Fue después. El bote y el aparejo lo está cuidando Perico. ¿Qué va a hacer con la cabeza? Para ser usada en las nazas que Perico la corte. ¿Y qué hacemos con la espada? Si quieres puedes guardártela, dijo el muchacho que la quería de todas maneras. Ahora tenemos que hacer planes para lo demás. ¿Crees que me han estado buscando? Por supuesto. Con los guardacostas y con aeroplanos, la mar es muy grande y un bote es pequeño y difícil de ver, dijo el viejo. Notó lo agradable que era tener alguien con quien hablar en vez de hablar solo consigo mismo y con el mar. Te he echado de menos, dijo. ¿Qué han pescado? 1 el primer día, 1 el segundo y 2 el tercero. Me parece bien. Juntos pescaremos otra vez. Yo ya no tengo suerte. No tengo suerte. La suerte al diablo, dijo el muchacho. Yo llevaré la suerte. ¿Tu familia qué va a decir? Mayormente no me preocupa. Ayer pesqué 2, pero ahora pescaremos juntos porque todavía tengo mucho que aprender. Una buena lanza tenemos que conseguir y llevaría siempre a bordo. Puedes hacer la hoja de una hoja de muelle de un viejo Ford. Podemos afilarla en Guanabacoa. Debe ser afilada y sin temple para que no se rompa. Mi cuchillo se rompió. Debemos conseguir otro cuchillo. Mandaré a afilar la hoja de muelle. ¿Cuántos días de brisa fuerte nos quedan? Un par de días, tal vez más. Todo estará en orden, dijo el muchacho. Cure sus manos, viejo. ¿Me las cuidaré?
De noche escupí algo extraño y sentí que algo se había roto en mi pecho. También cúrese eso, dijo el muchacho. Acuéstese, viejo, y le traeré su camisa limpia y algo que comer. Si puedes, consígueme algún periódico de cuando estuve ausente, dijo el viejo. Pronto tiene que ponerse bien porque tengo mucho que aprender y usted puede enseñármelo todo. ¿Ha sufrido mucho? Mucho, dijo el viejo. Los periódicos y la comida se los traeré pronto, dijo el muchacho. Descanse bien, viejo, le traeré la medicina de la farmacia para las manos. Recuerda decirle a Perico que la cabeza es suya. Se lo diré. Trasponiendo la puerta y descender por el camino, tallado por el uso de la roca de coral, iba llorando nuevamente. En la terraza, esa tarde, había una partida de turistas, mirando hacia abajo, el agua entre las latas de cerveza vacías y las picúas muertas. Una mujer vio un gran espinazo blanco con una inmensa cola que se alzaba y balanceaba con la marea, mientras el viento del este levantaba un fuerte y continuo oleaje a la entrada del puerto. ¿Eso de allá qué es? Preguntó la mujer al camarero, y señaló al largo espinazo del gran pez, que ahora no era más que basura esperando a que la marea se la llevara. El camarero dijo que era un tiburón. Quería explicar lo que había sucedido. Que tuvieran colas tan hermosas y tan bellamente formadas los tiburones no lo sabía, dijo la mujer. Tampoco yo, comentó el hombre que la acompañaba. Allá arriba en su cabaña junto al camino, el viejo dormía otra vez. Aún descansa de bruces, y el muchacho, sentado a su lado, lo contemplaba. Los leones marinos animaban el sueño del viejo. Fin. Y así termina este libro llamado El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Espero les haya gustado.